Bueno, mis hermanos, a partir de hoy, a partir de esta clase y por un periodo relativamente largo, nosotros y con diferentes maestros vamos a estar comenzando una serie de clases acerca del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento. Nosotros vamos a comenzar a partir de ahora esta serie de clases que no serán clases expositivas de cada libro del Antiguo Testamento, sino será un panorama del Antiguo Testamento, un panorama general del Antiguo Testamento. Y la verdad es que si nosotros pudiésemos atender y aprender estas cosas, los hermanos que estén presentes en la mayoría de las clases aprenderán muchísimo, porque el Antiguo Testamento es parte importante de las Sagradas Escrituras, parte importante de la Biblia, y la muchísimo a lo largo de estas clases acerca de cómo Dios obra en la historia. Para estas clases nosotros hemos usado tres materiales que por un motivo de honestidad debemos decirlo y reconocer a estos tres aportes. En primer lugar, la serie de clases del hermano Roy Aparicio para la iglesia que él pastoreaba en Cuba. Vamos a estar usando muchísimo de esta serie de clases. En segundo lugar, reconocer el material que se llama Síntesis del Antiguo Testamento del fallecido pastor Arturo Pérez, fallecido recientemente. Ha sido de mucha ayuda en la elaboración de estas clases. Y también un libro titulado Panorama del Antiguo Testamento de un autor que se llama William Sanford y otros autores de ese mismo libro. Así que con estas cosas en mente nosotros vamos a dar este panorama del Antiguo Testamento usando estos materiales. En la literatura mundial, el lugar que ocupa el Antiguo Testamento es único. Ningún libro, antiguo o moderno, ha sido de tanta atracción a escala mundial, ni ha sido transmitido con tan cuidadosa exactitud, ni ha sido tan extensamente distribuido como el Antiguo Testamento. Aclarado y sus súbditos por hombres de letras y por personas intelectualmente, por ricos y pobres. El Antiguo Testamento nos lleva entonces como un libro viviente, un libro que se escribió hace muchísimos años, hace cientos de años, pero es un libro viviente que tiene mucho que decirnos en la actualidad. En la actualidad, millones de personas leen el Antiguo Testamento para ver en ella no solo los principios del cristianismo, que es lo que somos nosotros, sino también los principios del judaísmo. Otras personas lo hacen buscando sus excelentes consejos y algunos eruditos buscando arqueológicamente algunos datos arqueológicos, históricos, geográficos y lingüísticos que aparecen en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, mis hermanos, es el desarrollo histórico del trato de Dios con su pueblo. Es también nuestra propia historia. Nosotros queremos demostrarle que el Antiguo Testamento es nuestra propia historia. Si hemos creído en el Señor, nuestra historia comienza en el Antiguo Testamento. Nosotros somos el pueblo de Dios. Lo que Él le dijo a su pueblo hace miles de años tiene claramente un significado para nosotros hoy, para cada uno de nosotros. Por eso, la forma en la que Dios a lo largo de la historia ha cambiado a una muchedumbre de pecadores, transformándonos en propiedad suya y escogiéndonos de entre los pueblos de la tierra. Y esto lo comenzó Dios a hacer hace miles de años. Como Dios ha escogido a un pueblo y lo ha escogido de entre todos los pueblos de la tierra y ha hecho con ellos su habitación. Por eso, el mismo Jesús, cuando le hablaba a su propia generación, en cierta ocasión le dijo a los fariseos: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, Jesús está uniendo la historia de su pueblo redimido por él a la historia antigua de Abraham. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y por lo tanto él siempre ha estado trabajando en la humanidad. El Cristo eterno hace que la palabra sea siempre viva para el pueblo de Dios. Algo importante, algo contemporáneo. Y es lo que nosotros queremos demostrarle en estas clases. Es por eso
que los pastores hemos decidido en estas clases de escuela dominical tratar de adentrarnos un poco más en las páginas del Antiguo Testamento y que usted, cuando abra su Biblia, no vea con un poco de extrañeza o de dificultad leer ciertos libros antiguos, sino con el objetivo de que nuestra iglesia pueda aprender de la palabra de Dios y pueda ver este sagrado libro como algo cercano, como algo de su vida, como algo completamente conocido o generalmente conocido. Es que nosotros queremos darles estas clases para que ustedes tengan una visión en conjunto de las Sagradas Escrituras y de este importante y del Antiguo Testamento, esta importante parte de las Sagradas Escrituras. ¿Qué vamos a hacer en esta clase? Miren, en esta clase vamos a hablar acerca del origen y el contenido del Antiguo Testamento. Vamos a hablar acerca de la codificación del Antiguo Testamento, cómo el Antiguo Testamento fue codificado, o sea, cómo fue escrito. Segundo, tercero, vamos a hablar de su canonización. Vamos a ver qué cosa es la canonización del Antiguo Testamento, cuando el judaísmo y el cristianismo declararon al Antiguo Testamento libros sagrados. Vamos a hablar acerca de su autoridad para nosotros hoy. Y en último lugar, permítanme hablar de una visión general de la historia del Antiguo Testamento. No se preocupen, son 5 puntos, pero 5 puntos que ustedes verán que nos van a dar tiempo, por lo menos eso espero. Vamos a hablar acerca del origen y el contenido del Antiguo Testamento. La primera pregunta es la siguiente. Se los puse, ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Hermano, cuando yo vuelva a hacer esta pregunta, la clase que viene, esto tiene que ser un coro aquí. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos? 39 libros, hermanos. 39 libros. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. Gracias, hermano. Tiene 39 libros. ¿Cómo podemos dividir el Antiguo Testamento? Antes de pasar a la diapositiva que viene, ¿cómo lo podemos dividir? Muy bien, se los voy a dividir yo, porque sí, costó un poco de trabajo saber la cantidad de libros, pero, muy bien. Vamos a dividirla de manera más general y después de manera más particular. El hermano va por buen camino. Miren esto. Olvídense de las imágenes que aparecen aquí abajo. Estas no nos interesan ahora. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. Y pudiéramos dar una primera visión general hablando acerca de libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. Los libros históricos del Antiguo Testamento son 17 libros, los primeros 17 libros. De hecho, como yo le contaba a algún hermano, aquí está la historia. Todos los demás libros, después de esos 17, lo que se insertan en el interior de esa historia. ¿Vamos bien? O sea, 17 primeros libros históricos que ahí se los presento. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. O sea, el Pentateuco, Josué, Jueces, Reyes, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Después, el Antiguo Testamento tiene 5 libros poéticos que son poesía. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares también se llaman libros sapienciales, libros de sabiduría. Y tiene 17 libros proféticos. Los 17 libros proféticos están divididos en 5 profetas mayores y el resto 12 profetas menores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esto es la división natural del Antiguo Testamento. Libros históricos, libros poéticos, libros proféticos. Los primeros 17 libros, Génesis hasta Esther, nos hablan acerca del desarrollo histórico de Israel hasta la última parte del siglo V a.C. Aquí la narración histórica se interrumpe
¿Y qué pasa en el siglo V antes de Cristo? Algún hermano que haya estudiado un poquito más. ¿Qué le pasa a la Biblia? Y no le pasa nada, pero ¿qué le pasa a la Biblia al final entre el último libro histórico y el nacimiento de Jesús? Hay un silencio, se llama periodo intertestamentario. ¿Cuánto tiempo dura ese silencio? 400 años, 4 siglos tiene nuestra Biblia, y eso no es ningún problema, es que Dios no quiso revelar esa parte de la historia. Por lo tanto, ese periodo intertestamentario es un periodo de 400 años que no aparece narrado en nuestras Biblias. Después aparecen en nuestras Biblias el Nuevo Testamento con el nacimiento del Señor Jesucristo. El periodo intertestamentario también lo vamos a tratar en esta serie de clases, pero va a ser mucho más adelante. Después aparece en nuestras Biblias, después de esos 17 libros históricos, aparecen en nuestras Biblias 5 libros llamados libros poéticos o libros de sabiduría, los cuales forman esos libros de poesía. Job, por ejemplo, manifiesta la fe de un hijo de Dios probada con pruebas sumamente difíciles. Los salmos recogen en forma bella la fe de muchos, la fe de los hijos de Dios del Antiguo Testamento. Quizás el Salmo primero pudiera ser el salmo que resuma toda la sabiduría de los salmos. El Salmo primero que habla acerca del contraste entre los hijos de Dios y los impíos. Y por último encontramos 17 libros restantes, los cuales registran los mensajes de los profetas, quienes aparecieron en Israel de tiempo en tiempo para proclamar la palabra de Dios. El fondo general y frecuente de los detalles específicos dados en los libros históricos sirven como clave para entonces entender los mensajes proféticos. O sea, no podemos entender los mensajes de los profetas si no sabemos la historia, los 17 primeros libros históricos. Ahora, no en todas las Biblias, por llamarle de alguna manera. ¿Por qué lo digo de alguna manera? Porque vamos a hablar primero de la Biblia judía. No en todas las Biblias están dispuestos de la misma manera. En la Biblia hebrea, por ejemplo, están dispuestas en 3 partes, pero un poquito diferentes. Por ejemplo, si vemos la distribución de la Biblia hebrea, nosotros podemos ver cómo los judíos dividían el Antiguo Testamento de un poquito diferente a esa división anterior que hemos dicho. Ellos lo dividían en la ley, los profetas y los escritos. La ley, los profetas y los escritos. Sin embargo, mis hermanos, noten que la cantidad de libros es la misma. Los judíos tienen el mismo Antiguo Testamento que nosotros. Ellos lo dividen de una manera diferente. La Biblia nuestra, la que tú tienes en la mano ahora mismo, la disposición de los libros es diferente de la Biblia judía, aunque son los mismos libros. Esta es la disposición nuestra del Antiguo Testamento que la hemos citado ahora mismo. Debemos recordar que el Antiguo Testamento se encontraba primariamente escrito en rollos individuales. Por lo tanto, la disposición de los libros no es tan imprescindible para para una diferencia marcada, porque lo importante es que tengan los mismos libros. Dado el origen de los mismos, no era de importancia fundamental su orden. Sin embargo, la colocación tal y como se refleja en nuestras Biblias modernas llegó gradualmente a hacerse de uso común esta disposición que tenemos nosotros en nuestras Biblias. Tenemos que decir también en esta parte que de acuerdo con la evidencia interna, el Antiguo Testamento fue escrito en un periodo aproximadamente de ¿cuántos años se escribieron todos estos libros? Aproximadamente de 1000 años, algunos un poco más. Se escribió desde el 1400 al 400 antes de Cristo. Recuerden, hermanos, para que nos sirva en las próximas clases, los años en el Antiguo Testamento ante la venida del Señor Jesucristo van descendiendo, no aumentando, porque la tradición cristiana, hablamos acerca del nacimiento de Cristo por ahí, yo sé perfectamente que hay algunas diferencias, el año 0, por lo tanto antes del 0 es el menos, ¿verdad? Y
cuando nos vamos acercando al cero, vamos disminuyendo los años. Así que el Antiguo Testamento se escribió desde el 1400 hasta el 400 antes de Cristo. La lengua original de la mayor parte del Antiguo Testamento fue el hebreo, que hasta el tiempo del exilio continuó siendo el lenguaje de Palestina, el lenguaje de los judíos. Con el transcurso del tiempo, el arameo se convirtió también en la lengua de esa zona, por lo que algunas partes del Antiguo Testamento fueron escritas en arameo. Les tengo hasta las citas aquí, solo las partes que fueron escritas en arameo. Esdras, unas partecitas de Esdras, Jeremías, Daniel. Daniel lo que tiene son unos cuantos versículos, o por lo menos 4 capítulos de Daniel, fueron escritos en esa lengua, en lengua aramea. Pero la mayoría del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Son las escrituras hebreas. Ahora, ¿cómo se escribió el Antiguo Testamento? Vamos a hablar acerca de la codificación del Antiguo Testamento. ¿Cómo nos llegaron o cómo se escribió estos 39 primeros libros de la Biblia? ¿Qué materiales se usó para escribir el Antiguo Testamento? Estamos hablando de un libro, de unos libros que se escribieron hace miles de años. Por lo tanto, a medida que la palabra fue siendo revelada, poco a poco fue siendo codificada. Los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y fueron codificando esa sabiduría en estos libros. Primero, el Antiguo Testamento fue escrito en piedra. En piedra. Se escribía con un cincel o un buril, se llama también. Las escrituras más antiguas fueron escritas en piedra. También, posteriormente, fueron escritos en arcilla, con tabletas de arcilla. En Ezequiel 4:1, por ejemplo, encontramos una referencia a ese tipo de escritura. Ezequiel dice, y tú, hijo de hombre, toma una tableta de barro, ponla delante de ti y graba en ella una ciudad, Jerusalén. O sea, era una tableta de barro que la tableta, mientras no se ponía sólida, se escribía sobre el barro, después se solidificaba con fuego y así llegaron algunas escrituras antiguas. Se escribía en ella mientras estaba húmeda y luego que se secaba ya estaba grabado el texto. ¿Ustedes se imaginan eso? Después, tiempos después, llegaron los pergaminos. Los pergaminos eran pieles de animales que se afeitaba la piel del animal, se curtía la piel del animal y se escribía sobre la piel del animal. Los pergaminos más antiguos. Después llegaron una escritura mucho más moderna, ese era el boom de la modernidad en aquel tiempo, las vitelas. Las vitelas también eran piel, pero eran piel de terneros, de animales jóvenes, teñidas, a menudo de color púrpura, y se escribía sobre ella. Y lo último, la última forma de escritura del Antiguo Testamento fue perdimos la conexión. Ya. Fueron los papiros, o sea, la piedra, tabletas de arcilla, pergaminos, vitelas y los papiros, que eran el producto de una caña que crecía en ríos y lagos poco profundos, la cual se procesaba y se hacían unas láminas delgadas y suaves idóneas para escribir. Los papiros fueron lo más moderno de los escritos antiguos. Estos tres últimos se preparaban, o sea, estamos hablando de los pergaminos, las vitelas y los papiros. Estos tres últimos, que son las escrituras más modernas, se preparaban en forma de rollos, en forma de rollos de unas cuantas pulgadas de ancho y una longitud promedio de 10 a 12 metros en la que se escribían las escrituras antiguas. Casi siempre que el Antiguo Testamento habla de libro, o sea, cuando usted lea en nuestra versión Reina Valera el libro, la palabra libro, se está refiriendo realmente no a un libro como el que vemos hoy, se está refiriendo a un rollo, el rollo del pergamino. Por eso el concepto de libro, como lo conocemos hoy, no se desarrolló hasta poco después de lo que se conoció como códices. Un códice era un grupo de pieles de animales, lo pasé acá, era un grupo de pieles de animales o de papiros cuadrados o rectangulares que se unían en forma de un libro, algo muy parecido a lo que nosotros tenemos hoy. No me está sirviendo. Es como los libros que tenemos hoy, pero en tamaño mayor
y de un material más rudimentario, pero como dijimos, eso se desarrolló mucho después. El Antiguo Testamento mayormente debió escribirse en rollos de pieles o papiros. Así que esta fue el tipo de escritura en que se desarrolló el Antiguo Testamento. Le pido que me... Muy bien. En cuanto a la escritura, ya vimos de qué materiales se hizo el Antiguo Testamento. En cuanto a la escritura del Antiguo Testamento es muy peculiar, hermanos, muy hermosa. La escritura que se usó en el Antiguo Testamento, la forma de escritura, es la llamada escritura uncial. Era una escritura sumamente cuidadosa. Ahí le puse un pedazo. Hecha solamente con letras mayúsculas, que era lo que imperaba en ese tiempo, y con estilo continuo, o lo que es lo mismo, sin separación entre las palabras, ni oraciones, sino todo de continuo, y sin signos de puntuación ni vocales, sino todo de continuo. Solo se escribían las consonantes. Las personas conocedoras de ese idioma sabían pronunciar esas consonantes y después se le añadieron las vocales para que nosotros pudiésemos entender. Pero era la escritura uncial, esa escritura en mayúscula, con las letras bien pegaditas entre ellas, para que no hubiese ninguna posibilidad ni de error, ni de que nadie incluyera algo en el interior de esas escrituras, en lo que está escrito el Antiguo Testamento. Ahora, no sabemos cuándo ocurrió con exactitud, pero sí llegó un momento en el periodo intertestamentario, en ese periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que los judíos llegaron a compilar todos los escritos del Antiguo Testamento existentes. Todos los escritos fueron compilados y llegaron a llamarle a estos 39 libros algo que aparece en los evangelios. Ahí yo les puse los versos, algo que ellos le llamaron las Escrituras. Algo en el periodo intertestamentario hizo que ellos recopilaran todos estos escritos antiguos, desde Génesis hasta Malaquías, y se le empezó a llamar en el tiempo de Jesús las Escrituras. Así que, por ejemplo, en esos textos que nosotros vemos ahí, cuando Jesús llamaba las Escrituras al Antiguo Testamento, era esta compilación de los 39 libros sagrados. Así que, por ejemplo, vemos ese texto en Mateo 21:42 que dice: Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Jesús se estaba refiriendo ahí al Antiguo Testamento, a ese compendio de los 39 libros. Y en Juan 5:39, donde Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Debemos notar cómo en esta conversación con los judíos Jesús se refiere a las Escrituras con un artículo definido. Él no dijo unas Escrituras o ciertas Escrituras, sino Jesús habló de las Escrituras, hablando de esos 39 libros sagrados que ya estaban en el tiempo de Jesús. Ya estaban compilados, es la palabra, en el tiempo de Jesús. Y en estas frases se repite alrededor de 30 veces en los evangelios y en el contexto del Nuevo Testamento, hablando de este grupo de libros sagrados, un paquete que la literatura, que los judíos y también los cristianos, Jesús y sus apóstoles, ya consideraban la palabra de Dios, las sagradas Escrituras. Y en efecto, la historia recoge que ya para épocas de Cristo los judíos tenían un grupo de libros que consideraban autoritarios, un grupo de libros que coinciden exactamente con los que tienen nuestras Biblias actuales en el Antiguo Testamento, solo que ordenados de forma diferente, como ya nosotros explicamos. Ahora bien, ¿cuándo y cómo se estableció oficialmente el canon del Antiguo Testamento? Porque aunque el reconocimiento de estos libros hebreos como autoritativos era evidente en tiempos de Cristo, no obstante, estos libros no habían sido canonizados oficialmente. ¿Cuándo los libros fueron canonizados? O sea, la palabra canonizado viene de la raíz griega canon, que significa caña. Es una lástima que no tengamos la diapositiva porque ahí había puesto. Esta palabra hace referencia a un tipo de caña específica que se utilizaba para medir. Una caña que se utilizaba para medir entre lo que era correcto y lo que no.
y con el tiempo llegó a usarse ya específicamente el término canon como norma para medir o para evaluar algo, y más tarde adquirió el significado de lista o de índice. Por eso la palabra canonización, hermanos, se refiere a una lista de libros ya declarados como libros sagrados para el judaísmo y también para el cristianismo. ¿Cuándo y por qué establecieron oficialmente los judíos su canon de las Escrituras o del Antiguo Testamento? Bueno, como dijimos, los judíos nunca dudaron de la autenticidad de estos libros. Sin embargo, aunque ellos no tenían duda en cuanto a la autenticidad de esos libros, la situación cambió en el año 70 después de Cristo. Atiendan para acá, hermanos. En el año 70 después de Cristo ocurrió algo que nosotros es posible que ni nos acordemos, pero para ellos era algo trascendental. ¿Qué pasó en el año 70? Muy bien. El Imperio Romano destruye Jerusalén. Y destruye en Jerusalén, ¿qué cosa? Destruye el templo. Al el Imperio Romano destruir el templo y destruir el centro religioso del judaísmo, se vio necesario declarar públicamente cuáles eran sus libros sagrados, sus libros más sagrados. Así que podemos situar la canonización del Antiguo Testamento en el año 70 después de Cristo. Aunque estos libros eran popularmente los libros que todos ellos sabían que eran la palabra de Dios, ellos canonizaron estos libros, los declararon sagrados después del año 70 después de Cristo. Esto trajo la terminación del sistema judío de sacrificio, dejando como centro no el ritual del templo, sino los judíos comenzaron a reunirse ¿en qué? ¿En qué comenzaron a reunirse los judíos? En las sinagogas. Comenzaron a reunirse en las sinagogas. Hermanos, si quieren quítenlo para que los hermanos no se preocupen. Vamos a seguir sin diapositiva, porque si no, no me atienden los hermanos. Entonces, en el año 70, hermanos, los judíos perdieron el templo y comenzaron a reunirse en sinagogas. Eran pequeñas estructuras donde ya los rabinos podían dar sus enseñanzas. Se perdió la centralización de la religión judía, que era el templo, y por lo tanto estos libros comenzaron a ser necesario que fueran canonizados. En tercer lugar, según algunos, contribuyó también el establecimiento de una versión griega del Antiguo Testamento muy utilizada, una versión muy seria, una versión que enseguida se extendió durante aquel tiempo, y fue la aceptación progresiva de una versión en griego del Antiguo Testamento que se llamaba ¿cómo? La Septuaginta. La Septuaginta o la versión de los 70 es una versión en griego del Antiguo Testamento. O sea, las escrituras hebreas tomadas al griego, elaborada en Alejandría, la biblioteca más importante del mundo, el lugar de la sabiduría universal en aquel tiempo. Y la Septuaginta tuvo un problema. ¿Cuál problema tuvo la Septuaginta? ¿Cuál problema? En la Septuaginta se introdujeron libros que no habían sido aceptados tradicionalmente por los judíos. Y eso trajo con más vehemencia que los judíos pudieran canonizar los 39 libros que nosotros tenemos y rechazar los otros libros. ¿Algunos de ustedes saben cómo se llaman esos libros? Esos libros extras que se añadieron en la Septuaginta. Apócrifos es una palabra para todos esos libros, pero verdaderamente la palabra apócrifo es una palabra despectiva, es una palabra para decir libros extraños, libros apartados, pero la primera palabra fueron libros deuterocanónicos. Deuterocanónicos. La palabra deuterocanónicos, hasta los católicos que tienen esos libros no se ofenderían porque le llamáramos a esos libros deuterocanónicos. La palabra deuterocanónico significa posteriores al canon. ¿Ya entienden la historia dónde va? Posteriores a la canonización de los 39 libros. Por lo tanto,
sabemos perfectamente que estos libros fueron añadidos posteriores al canon y por lo tanto fueron rechazados por los judíos. Y también, ¿quiénes rechazamos esos libros? Los rechazamos los protestantes. Los protestantes rechazamos los libros deuterocanónicos y le llamamos apócrifos porque son libros que no tienen autoridad divina. No tienen autoridad divina. Usted puede leer esos libros si quiere. Yo les recomendaría que ni los lea, pero como un sentido de cultura general, como leería Romeo y Julieta o Shakespeare, pero no tienen ninguna base bíblica. No son, de hecho, incluyen revelaciones del periodo intertestamentario que la Biblia no lo tiene, así que les recomendaría que no fuera ni a ellos. Como resultado de esto, cuando la Septuaginta incluye los libros del segundo canon, los libros deuterocanónicos, en el concilio de Jamnia, en el año 90 después de Cristo, se rechazaron los libros deuterocanónicos por la comunidad judía. Así que los judíos rechazan los libros deuterocanónicos y entonces tenemos la conformación de nuestro Antiguo Testamento, de nuestros 39 libros, divididos entre la ley, los profetas y los escritos. Similar a lo que habían tenido de manera no oficial hasta ese momento, libros que son lo mismo de nuestro Antiguo Testamento actual. Con este concilio quedó sellado el canon judío del Antiguo Testamento, el canon cristiano también del Antiguo Testamento, como lo tenemos hoy, hermanos. Así que yo les invito para que podamos ir teniendo una visión de lo que estamos hablando, que hablamos nuestras Biblias, la podemos abrir en el índice, ya que no tenemos diapositivas. O podemos ir abriendo en el índice. Y en el índice de sus Biblias aparecen estos 39 libros. Y la división no está ahí, porque la división es una división que hacemos con motivos de estudio, con motivo de un estudiante. Y estos 39 libros los podemos ver ahí en nuestras Biblias. Ya en este momento en que usted está mirando este libro, usted debe tener ciertos conocimientos. Hasta aquí en nuestra clase, en los primeros 30 minutos de la clase. ¿Qué conocimientos tenemos? Tenemos que tenemos en nuestra Biblia, el Antiguo Testamento está formado por 39 libros, que son los únicos 39 libros con autoridad divina, que fueron escritos en un periodo de 1000 años, que estos libros se dividen en libros históricos, los 17 primeros, libros poéticos y libros proféticos. Esto ya, hermanos, vamos a irlo incorporando a nuestras mentes. Libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. 17, 5 y 17 es la división, para que nadie se lo olvide. 17, 5 y 17 es la división. 17 libros históricos, 5 libros poéticos y 17 libros proféticos. Por ahí vamos entendiendo un poco nuestras Biblias. La fecha, 1000 años. ¿Cuántos autores escribieron el Antiguo Testamento? ¿Cuántos autores? ¿Cuántos autores humanos? El Antiguo Testamento tiene un solo autor, que es Dios. Pero ¿cuántos autores humanos escribieron el Antiguo Testamento? 30, alrededor de 30 diferentes. No tienen que sabérselo de memoria, pero es un dato que podemos tener ahí. El idioma. ¿En qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? En hebreo. Fundamentalmente, algunas citas en arameo, pero hebreo. ¿Qué materiales se usaron para escribir el Antiguo Testamento? Hermano, eso de la piedra y de la arcilla, podemos dejarlo a un lado. Eso eran las escrituras más antiguas, pero realmente la mayoría de los materiales usados para escribir el Antiguo Testamento, gracias mi hermano, fueron pergaminos, vitelas y papiros. Vamos a pasar todo esto para que nos vaya ayudando. Visualmente siempre nos ayuda estas cosas que son muy técnicas. Y eso por ahí vamos, ¿ves? ¿Qué tipo de escritura se usó para escribir el Antiguo Testamento? Eso sí tiene trascendencia. La escritura uncial, que era escritura en mayúscula con consonantes solamente, una escritura que no permitía que metieran dentro de ella ninguna cosa ajena al texto bíblico.
Y la canonización se produjo en el concilio de Jamnia, concilio judío, en el año 90 después de Cristo. Nosotros vemos ya la canonización oficial de estos 39 libros. Hermano, con todo esto, en la mitad de nuestra clase quiero decirle que nosotros tenemos una Biblia confiable. Nosotros podemos abrir nuestras escrituras y saber con confianza que estamos leyendo. Es increíble, tú te imaginas que tú estés leyendo lo mismo que leyó Moisés, lo mismo que leyó Isaías, lo mismo que leyó nuestro Señor Jesucristo. Exactamente lo mismo que escribió Moisés, que escribió Isaías. Fue impresionante, y esto lo digo como un dato aparte, que los hallazgos más contemporáneos de los rollos del Mar Muerto de Qumran a la humanidad la dejó en shock cuando vieron algunos manuscritos de, por ejemplo, el libro de Isaías, y estaba exactamente igual a nuestras Biblias. Manuscritos ancestrales de cientos de años que estaban exactamente igual a la Biblia que tenemos hoy. Hermano, eso hace que Dios, que nos lleve a darle gloria a Dios como Él ha conservado su palabra para todas las generaciones. Ahora, la autoridad del Antiguo Testamento, hermanos, la autoridad de este libro tiene su autoridad para las iglesias de hoy. Es confiable, no pasa, hermano. Es confiable y déjame ver. Sí, parece que tiene un poquito de problema esto, pero gracias, hermano. Vamos a ver la autoridad del Antiguo Testamento. Fíjense, ya vamos por el cuarto punto, porque quiero llegar al final, que es un punto que quiero traerles, una visión de conjunto. La autoridad del Antiguo Testamento. Primero, Jesús validó la autoridad del Antiguo Testamento. Jesús dejó claro que estos 39 libros son sagrados y que sus hijos, sus discípulos, basarían su enseñanza en estos 39 libros. De hecho, eso fue lo que Pablo le dijo en Hechos 28 por allá, ¿verdad? Al gobernador, a Félix. Él le dijo, yo no traigo una enseñanza nueva, yo les traigo la misma enseñanza. Nosotros no podemos ver, hermanos, en el Nuevo Testamento una disrupción, una zanja, una brecha entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No lo podemos ver. Tenemos que ver una continuidad de la revelación de Dios. Es triste lo que ha pasado con el dispensacionalismo, que vamos a hablar algo de eso. Muy bien, Jesús validó la enseñanza del Antiguo Testamento. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Así se le llamaba al Antiguo Testamento, la ley o los profetas. Se los dije en la división judía. Los judíos dividían la ley, los profetas y los libros históricos. Yo no he venido a abrogar la ley o los profetas, sino he venido para cumplir. Porque de cierto les digo que ni una tilde ni una jota, o sea, ni lo más mínimo, se pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. O sea, Jesús dice, estos libros son sagrados hasta el final. Yo no he venido a quitarles nada de eso. Y así que Jesús, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién estaban hablando? ¿De qué estaba hablando Jesús aquí cuando decía escudriñar las escrituras? ¿De qué estaba hablando técnicamente? Del Antiguo Testamento. Jesús está diciendo, escudriñe esos 39 libros, porque esos 39 libros hablan acerca de mí. Yo soy el autor, yo soy el objetivo de esos 39 libros. Pero hermanos, lo interesante está en que los apóstoles también validaron la autoridad del Antiguo Testamento. Mucho se ha querido poner de forma disruptiva al apóstol Pablo y con la ley. Gracias al Señor nosotros tenemos una perspectiva completamente diferente. El pastor Joel nos ha enseñado en estas exposiciones de Gálatas cómo los apóstoles validaron la autoridad del texto antiguo testamentario. La validaron. En Romanos 15, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, hermanos, Pablo se estaba refiriendo ahí al Antiguo Testamento, tengamos esperanza. Toda la escritura, o sea, estos 39 libros, son inspirados por Dios
y son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero también, mis hermanos, en tercer punto, que no lo puse ahí, el testimonio de la iglesia cristiana durante 20 siglos también valida la autoridad de los escritos antiguos testamentarios sobre la iglesia cristiana. La iglesia cristiana siempre, durante más de 20 siglos, ha tenido estos libros como autoritativos para la iglesia. Ahora, vamos a ver, hermanos, de qué habla el Antiguo Testamento. Yo les traigo una visión general de estos libros, una visión general de la historia del Antiguo Testamento, para que ustedes puedan tener una idea clara de qué habla la mayoría de su Biblia, la mayor parte de su Biblia. Es interesante, algunos cristianos dicen, no, yo nada más he leído el Nuevo Testamento. Hermano, si te has leído el Nuevo Testamento, has leído solo una parte pequeña de la Biblia. ¿Has leído solo cuántos libros? 27 libros. Te faltan 39 por leer. No conoces todavía la Biblia. Pero la Biblia son 66 libros. Hermano, esos son números que hay que aprenderse. La Biblia tiene 66 libros. Si te has leído el Nuevo Testamento, solo has leído 27. Te faltan 39 todavía por leer. Y probablemente si te has leído el Nuevo Testamento solo, no comprendes muchas cosas. Porque la comprensión del Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento. No comprendes, comprendes parte de la revelación de Dios. Ahora, antes de comenzar a ver la historia y la vida del pueblo de Dios, creo conveniente aclarar que nosotros, Tellito, ajá, Y es la gran oposición que ha tenido el desarrollo y todo cuanto se ha enfrentado a la hora de escribir esto, porque nosotros lo vimos y es muy fácil, porque tenemos en nuestra mente las imprentas modernas, todo el trabajo que ha dado por tantos siglos del desarrollo y la construcción de estos libros y mantenerlos, cómo Dios ha preservado su palabra. Amén. Porque estas escrituras han tenido en contra muchos hombres, humanamente hablando, poderosos políticos, poderosos económicos, reyes, emperadores, gente de nivel y de poder, de dominio en la sociedad. Y cómo Dios ha preservado su palabra. Le han dado candela, han destruido y el Señor ha seguido preservando su palabra. Es increíble. Él es el Dios de su palabra. Ahora, antes de comenzar a ver la historia y la vida del pueblo de Dios, conviene aclarar que nosotros rechazamos la posición dispensacionalista de que Dios tiene dos pueblos. Dios no tiene dos pueblos separados, mis hermanos. Eso es mentira. Dios no tiene dos familias, Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene un solo pueblo, el pueblo de Dios. Esta enseñanza, conocida como dispensacionalismo, fue desarrollada por un ministro anglicano llamado John Nelson Darby en el año 1800. Y en 1827 este señor comenzó a desarrollar su teoría muy novedosa en ese tiempo de que Dios tiene dos pueblos completamente distintos con los que ha tratado a lo largo de la historia, Israel y la iglesia. Israel con promesas y bendiciones y destino terrenal, la iglesia con promesas, bendiciones y destinos celestiales. Eso, mis hermanos, tengo que citarlo porque eso ha sido, Teito nos ha hablado de políticos y estos que han estado en contra del Antiguo Testamento. John Nelson Darby, el dispensacionalismo, sin quererlo, algunos queriéndolo, han hecho mucho daño a que la iglesia tenga estos libros como libros sagrados en su vida diaria. El dispensacionalismo ha dicho, entre otras cosas, de que Dios tiene dos pueblos separados y que la mayoría de los relatos del Antiguo Testamento no tienen que ver con la iglesia. Como consecuencia de esto, Dios creó a la iglesia porque Israel no fue obediente hasta el final. La iglesia es un paréntesis, un plan B en el plan redentor de Dios. Y ellos dicen que estas líneas, la línea del pueblo judío y la línea de la iglesia, no se juntan, permanecen separadas para siempre. Israel viviendo en la tierra, la iglesia viviendo en el cielo, en la eternidad. Hermanos, nosotros no creemos esa enseñanza. No creemos. Tú estás, visita, en una iglesia que no cree que Israel, el Israel natural,
es el pueblo de Dios y nosotros somos una parte. No lo creemos. No creemos eso. Creemos que Dios tiene un solo pueblo, un pueblo formado por judíos y gentiles, una historia que comienza en un pueblo, pero que se ha extendido a todas las naciones. Así que, mis hermanos, Dios no tiene dos familias, Dios no tiene dos familias, Dios no tiene dos pueblos, Israel y la iglesia, Dios tiene un solo pueblo, el pueblo de Dios. Y con esa enseñanza en mente, nosotros queremos ver una visión de conjunto del Antiguo Testamento. ¿Dónde comienza la historia, hermanos? Y cuando nosotros aprendamos esto, hermanos, vamos a poder aprender un poco más las historias bíblicas. Jesucristo es el centro del mensaje de la Biblia entera. La Biblia, mis hermanos, es una historia de redención. Si alguien te pregunta, ¿de qué trata la Biblia? La Biblia es una historia de redención. Comienza en el libro primero. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Comienza en el Génesis, donde se nos cuenta el origen de la raza humana, la caída en Génesis 3 de el hombre, el ser humano en el pecado y la promesa de Dios para la raza humana. Él iba a levantar una simiente de la mujer, con lo cual destruiría el pecado y a la muerte que había sobrevenido a todos los hombres. Y a partir de aquí y hasta el final del Antiguo Testamento, nosotros vamos a ver Dios estableciendo y preparando un pueblo del cual nacería un redentor para cumplir la promesa de Génesis 3. El Antiguo Testamento, mis hermanos, no son un grupo de historias por acá y por allá. Eso es lo primero que tienes que enseñarle a tus niños. El Antiguo Testamento no es Jonás en la ballena, no. El Antiguo Testamento es una historia, Jonás en el gran pez. El Antiguo Testamento no es un grupo de historias separadas. Tú tienes que llevar a tus niños al pensamiento de ¿por qué esas historias? ¿Y dónde está el plan redentor de Dios en medio de esas historias? No son un grupo de historias separadas por acá y por allá. El Antiguo Testamento es una historia redentora. Es una historia redentora. ¿Cuál es el elemento unificador del Antiguo Testamento y de toda la Biblia? Podemos decir sin temor a equivocarnos que es la promesa de redención que Dios hizo a la humanidad en sus mismos comienzos y que después fue revelando progresivamente. Dios estableciendo y preparando a un pueblo en el cual nacería el redentor de la raza humana, así como revelando a lo largo de la historia de ese pueblo detalles acerca de ese redentor prometido. Y eso es lo que les voy a demostrar ahora. Un momento antes de terminar nuestra clase, en estos 10 minutos que nos quedan, déjenme hacerles una visión de conjunto de esta historia. La historia comienza en el libro de Génesis, como les citaba. En el libro de Génesis podemos ver esta promesa. Y pondré enemistad entre ti. ¿Quién es ti? ¿Quién es ti? ¿Quién es ti? ¿Quién es ti? Satanás. Leen el verso 14. Pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay varias cosas que nosotros podemos sacar de ese texto. En primer lugar, que el redentor prometido iba a ser ¿qué? ¿Qué iba a ser? Iba a ser un ser humano. No era un ángel. Era un ser humano. Iba a ser un ser humano. Segundo, que el redentor prometido, ¿qué le iba a pasar? Iba a sufrir. Tú le herirás en el calcañar. Pero ese sufrimiento iba a tener una conclusión, un propósito. ¿Cuál? Asestar una herida mortal en la cabeza al diablo. La victoria del redentor de la simiente de la mujer.
un poco más adelante en el libro de Génesis, se nos dice que ese Redentor prometido, no, que era un ser humano simiente de la mujer, no iba a ser de cualquier lugar, iba a ser un descendiente de Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y claramente se nos habla de la bendición a Abraham como un descendiente suyo. Abraham tiene un hijo llamado Isaac, e Isaac tiene dos hijos llamados Esaú y Jacob. Jacob a su vejez tiene 12 hijos, de los cuales se forman las 12 tribus de Israel, y una vez se nos dice de cuál de esas 12 hijos vendría el Redentor. ¿De cuál? De Judá. En Génesis 49, 8 al 10 se nos dice que el Redentor sería un descendiente específicamente de la tribu de Judá. Un descendiente de la tribu de Judá. La providencia divina lleva a esta familia, a la familia de Jacob, a Egipto. 70 personas en Éxodo 15:1 llegan a Egipto. La providencia los lleva allí, a la familia de Jacob, por medio de José, uno de sus hijos. 70 personas entran en Egipto y viven en Egipto ¿cuántos años? 430 años de vivir en esa tierra. Dios a los 430 años, mis hermanos. Algunos tienen por tardanza la venida del Señor. Esta gente esperaron 430 años y a los 430 años de vivir de esclavos en Egipto, ¿qué pasó? Dios levanta a un libertador, Moisés, por medio del cual, a través de grandes prodigios y milagros, saca al pueblo de Egipto. ¿Cuánta gente salieron de Egipto? Bueno, 600,000 hombres mayores de 20 años, además de las mujeres y los niños. Dice más o menos Génesis, lo dice Éxodo 12:37. Nosotros más o menos podemos tener una idea de cuánta gente, para darles la tierra que Dios le había prometido a sus padres. Egipto no era el lugar donde nacería el Redentor. No era Egipto. Tenían que salir de allí. Así que en Números, ahí estamos, Éxodo 12, 40 al 41, 430 años, Dios levanta a Moisés. Entonces en Éxodo 12, 37, por medio de Moisés, Dios libera a su pueblo de Egipto. Ese es el número de los que salen. Seguimos para adelante. A causa del pecado de este pueblo, Dios los hace andar errantes por el desierto 40 años. Errantes por el desierto. Después de haberlos liberados. ¿Cuál fue el pecado por el que anduvieron errantes tanto tiempo? ¿Cuál? Muy bien. La hermana está más clara. El desánimo, la queja. Bueno, por lo menos eso es lo que dice Números 32, 7 al 13. El desánimo en la obra de Dios muchas veces es por falta de confianza en Él. Y Dios hizo andar errante a este pueblo 40 años en el desierto por causa de su desánimo y por causa de no perseverar en Él. Sin embargo, en el tiempo adecuado, Dios manda a otro libertador. Josué, el pueblo de Israel conquista la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra física que Él le había prometido a Abraham, la cual es distribuida entre las 12 tribus. El pacto entre ellos y Dios es renovado y Josué muere. Eso lo vemos desde el capítulo 6 al 24. Dios usó a Josué para que ese pueblo entrara a la tierra prometida. Cuando el pueblo entra a la tierra prometida, llega un periodo que se llama el periodo de los jueces, que estamos leyendo en nuestras clases, en nuestro culto, y es el periodo que pudiéramos llamar la teocracia. Es un periodo de tiempo que se nos narra en Jueces, Ruth, y parte de la historia que se nos presenta en el primer libro de Samuel. 300 años donde este pueblo, ¿qué le pasa? ¿Qué tenía en este tiempo? Dios era su rey, pero era un pueblo, hermanos, altamente desobediente, era un pueblo pecador como nosotros, pero que siempre iba hacia la idolatría de los pueblos paganos, y por lo tanto 300 años el pueblo de Israel vivió en este vaivén, en bajas y altas. Después de 300 años aproximadamente de vivir sin rey en la teocracia, el pueblo de Israel tiene la monarquía. ¿Cuántos monarcas tuvo Israel? El Israel unido. ¿Cuántos monarcas tuvo? Tres monarcas. ¿Cuánto tiempo reinan esos reyes?
Muy bien, aquí están. Los tres reinan 40 años. 40 años reinó Saúl, 40 años reinó David, 40 años reinó Salomón. ¿De cuál de esos reyes saldría el Señor? ¿De la descendencia de cuál? De la descendencia de David. ¿Qué pasó con Salomón? ¿Qué pasó al final del reinado de Salomón? Hermano, Muy bien, al final del reinado de Salomón comenzamos un reino que se ha dividido. Se divide el reino con la muerte de Salomón. El reino se dividió en dos. El reino del norte, formado por ¿cuántas tribus? 10 tribus. Ese reino siguió llamándose Israel. Y el reino del sur, formado por ¿cuántas tribus? 2. Judá y Benjamín. Ese reino se llamó Judá. ¿De cuál de los dos reinos nacería el Señor? Del reino más pequeño, del reino de Judá. Durante estos periodos, Dios va revelando con más detalles la historia redentora. Miren, yo se los puse acá por si quieren hacer la tarea. Dios reveló durante toda esta historia que les he narrado rápidamente cómo sería, cómo vendría ese redentor de la tribu de Judá, específicamente de los hijos de Isaí. Ese redentor primero nos dice claramente el Antiguo Testamento que de los hijos de Isaí sería específicamente de David. Específicamente sería un descendiente de David. Y que de los hijos de David sería específicamente un descendiente de Salomón. También se nos dice en el Antiguo Testamento que ese niño nacería de una virgen. Que nacería en el reino del sur. ¿En dónde? En Belén, en la aldea de Belén. Tú eres insignificante, Belén, pero de ti nacerá el Redentor. Eso hará que a ti te recuerden más que a todas las demás regiones de Israel. Belén, tú eres Belén Efrata, tú eres bendita porque de ti nacerá el Redentor. Y ese Redentor, sus salidas son desde la eternidad. Ese Redentor nos dice también en el Antiguo Testamento que quitaría el pecado de la tierra en un día. Y nos dice que de lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre su reino, el verdadero rey de Israel. De ahí nacería el verdadero rey. La promesa de un rey eterno que se levantaría de la familia de David, que se repetía una y otra vez a David mismo, Dios se la repitió. A Salomón en los Salmos, a los profetas Amós, Isaías y Jeremías, a través de todo ese periodo le repitió una y otra vez Dios que el Redentor, los datos acerca del Redentor que nacería de esta descendencia. Finalmente, el reino del norte, cuya capital era Samaria, después de un poco más de 200 años, fue destruido por Asiria, y el reino del sur, cuya capital fue Jerusalén. Seguimos la historia rápidamente. El reino del sur, cuya capital era Jerusalén, duró poco más de 300 años y fue destruido por un imperio, el imperio babilónico. Los babilonios tomaron y se llevaron exiliados a muchísimos jóvenes, muchísimos integrantes de aquel reino del sur. Ahí vemos, entonces se nos pone ahí la profecía de Daniel, el libro de Daniel entero. Pero pasa algo en el imperio babilónico. ¿Ustedes se imaginan que los babilonios se hubieran quedado ahí? No. Tenía ese pueblo que retornar a la tierra. Los babilonios nunca iban a dejar que el reino del sur retornara a la tierra, que el reino de Judá retornara. Porque entonces Dios que es el Dios de la historia, hizo que los babilonios fueran invadidos por un imperio más poderoso que ellos ya en ese momento, que fue el imperio medo-persa. Tomaran a esos pueblos y la mentalidad de los medos y los persas era diferente de la mentalidad de los babilonios. Los babilonios cogían presos y se los llevaban. Los medos y los persas eran diferentes, no que eran buenos. Los medos y los persas se dedicaban a colonizar el territorio. Por eso vemos entonces que el primer rey medo-persa Darío llegó al trono y manda entonces a la tierra, regresan a la tierra de Judá diferentes grupos. Un primer grupo regresa comandado por Zorobabel, tiempo el de la reconstrucción en que profetizan Ageo y Zacarías. Otro segundo grupo, 3 grupos van. Otro segundo grupo, unos años más tarde, Ciro, quien ahora es rey, envía a Esdras en una segunda expedición a la tierra prometida. Y un tercer grupo, pasados 3 años,
Nehemías comanda una tercera expedición a la tierra prometida para reconstruir la ciudad y repara la muralla que recorría la ciudad. El pueblo de Israel entonces regresa a su pueblo, regresa a su tierra, el reino de Judá. Pasados entonces estos tiempos, el Antiguo Testamento hace un silencio hasta llegar al Nuevo. Hay un silencio después de esto y empieza el periodo intertestamentario. Con esta historia termina la historia del Antiguo Testamento con un periodo de 400 años y comienza la historia del Nuevo Testamento con la venida del Redentor. De manera que en esta historia nosotros podemos distinguir 8 periodos diferentes. ¿Por qué les he contado la historia? Y ya vamos a terminar, porque estos son los 8 periodos que daremos en nuestras clases. 8 periodos diferentes. En primer lugar, el origen del pueblo de Dios. En segundo lugar, la liberación del pueblo de Dios. En tercer lugar, la conquista y el establecimiento del pueblo de Dios. En cuarto lugar, la monarquía. En quinto lugar, la división del reino. En sexto lugar, el exilio babilónico. Y en séptimo lugar, el regreso. Y un poquitico al final, no sé quién será ese atrevido maestro, nos hablará de la historia en el periodo intertestamentario. Esas serán nuestras clases durante todo el tiempo que podamos darlas para hablar acerca de toda la historia del Antiguo Testamento. Todo esto nos enseña, hermanos, que Dios es el creador del mundo, Él es el Señor de la historia. Él se revela a sí mismo por medio de sus hechos históricos. La historia es la arena donde se ven sus actividades. Sin embargo, sus hechos deben ser percibidos por medio de la fe y ver la mano de Dios en cada uno de ellos. Hermanos, Dios aumente nuestra fe, para no solo ver sus actividades, sino para que podamos ver sus hechos en lo profundo de nuestros corazones, quedar admirados con el Dios que tenemos. La semana que viene nosotros comenzaremos a ver el primer periodo, el origen del pueblo de Dios, y veremos la mano, el dedo de Dios a través de la historia de su pueblo. Espero que estas clases les hagan bien, hermanos, y podamos tener una idea clara de las Sagradas Escrituras, del libro por el cual nosotros vivimos. Vamos a orar y con esto terminamos. Padre, nosotros te damos gracias por tu palabra. Tu palabra alienta nuestros corazones y el ver, oh Señor, cómo tú obras en medio de la historia, nos deja a nosotros, oh Señor, grandemente impactados con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a nosotros poder ser buenos estudiantes de tu palabra y poder glorificarte a ti a través del estudio sincero de ella. Te rogamos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.